ustedes se imaginan que el señor Adolfo Linares se va a la cama a dormir y al día siguiente se despierta y tiene que ir al trabajo, a la obra de construcción, al sindicato de trabajadores y hacer una jornada completa porque se transformó y amaneció como sindicalista? ¿Qué usted haría en esa situación, don Adolfo? Si yo fuera, ¿qué? El sindicalista. Bueno, yo creo que yo no trancaría calle. Yo creo que, la función de un sindicato, primero, a diferencia de cómo se maneja en Panamá, nunca debe ser antagónica a la empresa privada. Muy por el contrario. Debe haber una sinergia entre ambos para obtener un bien común, ese bien común que es obviamente que la empresa sea más rentable para que efectivamente se beneficien los accionistas y los trabajadores, ¿no? Y por el otro lado, si voy a protestar, no debiera trancar la calle y afectar derechos de terceros. O sea, ese, ¿no?, sería Adolfo Linares, no, sindicalista. Bueno, pero yo no culpo a los sindicalistas criollos hacer eso, porque lamentablemente las autoridades históricamente han rechazado o han abandonado su mayor función que tienen, que es hacer cumplir la ley. ¿No? Porque cuando no se hace cumplir la ley, y los únicos que pueden hacer cumplir la ley son las autoridades competentes, ocurre el caos y ocurre la anarquía, como fue lo que vivimos en el mes de julio. Porque bien, lo que vivimos en el mes de julio fue caos y anarquía, ¿no? Este es otro episodio del Metro Podcast con Jessica Calles, periodista, y nuestro invitado el día de hoy, el abogado Adolfo Linares, ex viceministro de Educación, ex presidente de la Cámara de Comercio, y un influencer. Ahora. No, yo no soy influencer, no. Eso tiene, yo no. Para mí influencer es un término que tiene gente que lo sigue y la gente que sigue a otra gente son gente con mentalidad de rebaño. A mí me gusta tener y conversar y relacionarme con gente que tenga pensamiento crítico, análisis racional y sea capaz de poder tener discusiones de una manera civilizada, porque si todo el mundo pensara igual y todo el mundo dijera lo mismo, este mundo sería bien aburrido, ¿no? Y estaríamos estancados. Yo creo que la diversidad de pensamiento es uno de los componentes que debe haber en toda sociedad. Yo me considero en tal cosa más bien un referente, ¿no? Un referente en el sentido de que, bueno, yo hablo lo que pienso y actúo sobre todo como hablo. Y bueno, y la gente que me ve tiene dos opciones, o que le caiga bien o que le caiga mal, ¿no? Usted no es peleón. No, yo soy una persona, yo me considero un libre pensador y yo creo firmemente en la libertad de expresión, y yo creo que las redes sociales, por lo menos desde un punto de vista de mí, me gusta porque es una forma de ampliar, te obliga a salir fuera de ese círculo de confort que mucha gente le gusta, y estar en un espacio donde todo el mundo piense igual. Y bueno, hay gente que quiere vivir así. A mí me gusta el debate. Yo creo que debatiendo civilizadamente, y no me refiero a la corrección política, porque yo no soy políticamente correcto. Tampoco soy incorrecto, pero no soy políticamente correcto. La libertad de expresión es lo que permite que haya un debate racional. Y para que haya libertad de expresión tiene que haber también posibilidad de que alguna persona se disguste o se enoje o se sienta incómodo con lo que yo digo, pero siempre y cuando yo no le afecte ni su vida, ni su propiedad, ni su honra, que son ya entraríamos en mercas delitos, pues bueno, hay varias opciones por las cuales tú no tienes que seguir escuchando eso, ¿no? Pero sí, la libertad de expresión se hizo precisamente para defender aquellas ideas o expresiones que la gran mayoría no les gusta oír. En ese tema de disgustos y de disconformidad con digamos, a veces con sus comentarios, un tema muy, digamos, que le causa un poco yo tengo más seguidores en Twitter que Saúl Méndez, voto presidencial en las elecciones pasadas. Como así la gente, yo creo que le gusta lo que yo hablo, ¿no? No me lo ponga así, como si recibo pelonera todos los días. Claro. Uno de sus comentarios en Twitter que ha causado un poquito, digamos, de furor ha sido sobre
la eliminación de régimen comarcal. Que bueno, luego fue refutado por los propios grupos indígenas. Y yo hice una aclaración, ¿no? Ajá, para que nos hable un poco sobre esa aclaración y sobre esa visión que tiene usted precisamente sobre ese tema. Mira, yo había comentado, yo me he referido siempre al régimen comarcal como un régimen que lo único que ha servido es para mantener una especie de... lo único que le ha ofrecido a los que viven en la comarca es un camino de servidumbre que los ha tenido encadenados a vivir a costa, no quiero decir a costa, pero sí, los ha obligado a vivir a costa de los subsidios que da el gobierno central. Yo conozco la comarca, por lo menos la que está por el área de Chiriquí, y he estado también, hace mucho tiempo estuve en la de Darién, y bueno, y Cunayala, desde el punto de vista, esa para mí es la mejor, desde el punto de vista económico es la que mejor está económicamente, pero para todo panameño que tenga un mínimo de empatía, la situación que se vive en las comarcas, por lo menos a mi criterio, es insostenible en un país que se jacta de tener un presupuesto de 27,000 millones de dólares, ¿no? Yo no tengo las cifras a observación, pero en un informe del PNUD que yo estuve leyendo precisamente para preparar mi respuesta a la Federación de Congresos Indígenas, ahí te habla de que más del 90% de los niños no llegan a sexto grado. Los niveles de hambruna son los más altos en la República. Los niveles ellos tienen un término de casa de miseria, ¿no? Una casa que es muy rudimentaria. Pobreza multidimensional. Sí, pero ya en cosas específicas. No hablaba, el multimodal implica todo eso, pero decían, en las comarcas, las estructuras de las casas es de zinc, cartón, piso de tierra, o sea, los niveles más bajos. Entonces, el Congreso Comarcal me decía que yo no entendía que ellos estaban viviendo en un lugar donde ellos se sentían que era su tierra y que ellos no querían ninguna intromisión. Entonces yo lo que le respondí, bueno, pues si ustedes están contentos viviendo en eso, porque para mí yo no estoy contento cuando yo veo eso, pero si ustedes están contentos de vivir en esa miseria, ¿no? Y para ustedes eso, lo que usted tiene es una especie de paraíso terrenal, ¿no? Entonces díganlo y se lo digan, por favor, también, mándele un memo a las Naciones Unidas y al Banco Mundial porque según ellos ustedes viven paupérricamente y ese es el caballito que utiliza la izquierda y también los organismos internacionales para decir que Panamá es el país más inequitativo. Y es por eso, porque ahí en las comarcas viven más o menos el 10% de la población. Y las comarcas, para mí, tienen dos cosas que son gravísimas. Primero, que le ha entregado a un grupo porque ellos son panameños, a un grupo de panameños más de un cuarto de la República, ¿no? Y eso es un fuero y privilegio que no creo que está bien. Y por el otro lado, eso se hizo sobre pretexto de mejorar su capacidad de superación económica, manteniendo sus costumbres y sus tradiciones. Y 30 años después estamos viendo que están igual o peor. Y eso no va a cambiar mientras en la comarca haya normas que digan que la propiedad privada es prohibida y lo que hay es una propiedad colectiva. Y eso no funciona. Ese socialismo disfrazado comarcalmente ha fracasado desde la Unión Soviética, pasando por China, por Vietnam, por Cuba, por Venezuela, ¿no? Y lo mantenemos en las comarcas y el mensaje es horroroso porque pareciera que el mensaje se está diciendo que no es posible que un pueblo alcance un desarrollo económico sin sacrificar sus hábitos y costumbres. Eso es un disparate a mi criterio. Todos nosotros tenemos hábitos y costumbres culturales que no necesariamente son tan puras como los de ellos, pero nosotros, Panamá es un pueblo de mezcolanza racial,
¿no? Y la mayoría de nosotros tiene blanco, negro, chino, criollo, o mezclados varios, y eso, pero pretender que la única forma de que los pueblos indígenas, si quieren mantener sus costumbres y idiomas, es condenarlos a una miseria eterna, para mí es un argumento que no es sostenible en el tiempo. En esa misma línea de pensamiento, San Blas, Gunayala, ¿cómo sería si no estuviera bajo un régimen comarcal? Yo me imagino a San Blas, lleno de cruceros, llegando a San Blas, a Cunayala, ¿no? A la isla, y un puerto que reciba todas esas cuestiones. Y cuidado, porque no se puede haber desarrollado un pueblito, no solamente un pueblito de repente, una aldea cuna, pero también de repente una ciudad de personas extranjeras y panameñas que a lo mejor quieren invertir, porque con la llegada de cruceros va a haber negocios que se pueden hacer como restaurantes, tiendas, etcétera, empleo, etcétera. Entonces hay desarrollo. La comarca de Nové Buglé, que es la que yo más visité cuando fui viceministro de Educación, y he ido bastante porque tengo amigos en Tolé y siempre tengo más o menos ese contacto, y sobre todo la parte, no solamente la parte de Chiriquí, pero la que llega al ¿cómo se llama? Al Caribe, ¿no? Al Caribe, toda esa costa es una costa hermosa que tú pudieras también, yo me imagino una ciudad que acoja estos turistas que bajan en estos puertos a conocer aldeas de repente de las comarcas ya más desarrolladas, sus tradiciones. O sea, y encima los recursos naturales que tienen esas tierras son recursos naturales que deben utilizarse para el beneficio de todos los panameños. Ahí debiéramos empezar a hacer... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama para recoger agua? Balsas, todas las piscinas para recopilación de agua, la fuerza hidroeléctrica, ¿no? Entonces hay que empezar y sacar un poco de fundaciones ambientales, que más que fundaciones ambientales que están ahí son propagación ideológica, contaminando la mente de esa gente, diciéndole que el colectivismo es lo que funciona. Y aquí lo que funciona es que cada quien pueda hacer una sociedad, que cada quien pueda hacer y superarse económicamente sin ayuda del gobierno, y así escalar poco a poco y generacionalmente la escala social, ¿no? Eso no implica que eso no dice que tú no puedes tener un colchón en el Estado que pueda ayudar de una manera temporal y con condiciones muy claras de cumplimiento y de rendimiento a los que lo necesiten. Pero estamos en una situación hoy en día con 2.500 millones de dólares en subsidios por los últimos, desde Martinelli para acá, porque fue los subsidios, antes no habían subsidios. Cuando yo fui viceministro de Educación con Mireya Moscoso, el presupuesto de inversión promedio en los 5 años era menos de 200 millones de dólares de inversión de todo el gobierno. Eso se gastan en boquita en la asamblea, ¿no? Licenciado, vamos a entrar como en un juego ya, un cierto y falso. Yo le voy a dar una frase. Dime. Y usted me dirá, esto es cierto, esto es falso o esto puede justificarse mejor. Bien, vamos a empezar. Una mano invisible regula el mercado. ¿Cierto o falso? Totalmente cierto. El problema es que la gente no entiende el concepto de la mano. ¿Cuál es la mano del mercado? No es que es una mano invisible. El mercado es tú y yo, y todos los que estamos aquí, cuando nos paramos, todos los días tomamos decisiones. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde no voy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué voy a comprar? ¿Me compro una Gillette o me compro otra cosa? ¿O voy a comer en McDonald's o prefiero ir al Club Unión o puedo ir yo creo comer mondongo pues al Yacht Club? ¿No? Bueno, eso ya no se come mondongo porque ya el Yacht Club no existe, pero en mi época uno iba a comer mondongo al Yacht Club. Y todos los días, y esas decisiones se toman en base a la información que hay de precios en los bienes y servicios que todo el mundo ofrece. Esa es la mano. No es una mano del mercado que manipula. Entonces, eso es la mano del mercado. La que sí es una mano que manipula y desvirtúa es la mano del Estado cuando pretende controlar de una manera centralista y planificada las decisiones que todos nosotros tomamos de manera individual. ¿Y cómo lo hace? Ofreciendo subsidios
o impuestos adicionales más caros a bienes y servicios, dependiendo de lo que su criterio se lo diga. Eso yo no soy economista. Sí. Pero digo, leo economista. Entonces esa mano invisible, la verdadera mano invisible que distorsiona no es la del mercado, porque somos nosotros todos. Los 7 billones de habitantes en esta tierra es la mano invisible del mercado. La única que distorsiona es cuando el Estado te interviene. Vamos con la siguiente frase. El pobre es pobre porque quiere. ¿Cierto o falso? No, yo creo que eso es falso. La mayoría de las grandes fortunas, no solamente en Panamá, pero hasta del mundial, han venido de gente que no empezó necesariamente ni siquiera como clase media, sino desde abajo. El dueño de Zara es un ejemplo, el hombre más rico de España, es un hombre que tuvo una educación solamente de 6º grado, ¿no? O sea, Mark Zuckerberg hizo Facebook, bueno, no era un tipo rico, no tampoco era un tipo pobre, pero a los 27 años hizo desde cero. O sea que no, la familia Mota que tanto critican, ¿no? Y que tanto empleo, yo no trabajo lamentablemente ni para ellos, ni lamentablemente soy su abogado, ¿no? Así que yo Okay. ojalá, ¿no? Pero esa gente, toda esa familia, eso cuando llegaron aquí, yo conozco a los nietos y son amigos míos. Vamos con esa gente llegó, empezó aquí vendiendo mantequilla en la calle, ¿no? Vamos con la siguiente. El hundimiento del comunismo no significa la bondad del capitalismo. No, porque el comunismo se cae solo, por su propio peso, ¿no? El capitalismo en sí no existe. El capitalismo es el sistema económico que sale naturalmente cuando el Estado nos deja a nosotros hacer negocio y comerciar de manera libre y voluntaria. Porque el capitalismo es eso. Que el Estado no se meta y que cuando nosotros comerciemos bienes y servicios, lo debemos hacer de una manera libre y voluntaria. Ustedes verán que no, y los abusadores, bueno, para que eso exista, tiene que tener un Estado de derecho robusto. Un órgano judicial independiente, verdaderamente independiente, que cuando haya un conflicto, entonces resuelva el problema. Pero aquí no tenemos ni libre mercado, ni tampoco tenemos un órgano independiente en el Estado. Así que aquí no hay capitalismo. Siguiente. Aquí somos más colectivistas que otra cosa, ¿no? Siguiente. La derecha defiende los derechos de los privilegiados. ¿Cierto o falso? Yo aclaro, yo no soy ni de izquierda, ni soy de derecha. Yo soy liberal, ¿no? Liberal clásico, hago esa aclaración. Hay mucha relación entre los liberales con la derecha por el tema económico, pero repíteme la frase nada más para aclarar eso. La derecha defiende los derechos de los privilegiados. No, bueno, esa es una premisa que es totalmente falsa. Yo pudiera decir que la izquierda también defiende los derechos de los boliburgueses, ¿no? La misma cosa. La volteó. Sí, bueno, claro. Sí. Tú sabes, ¿no? Y la última. Panamá es un paraíso fiscal. ¿Cierto o falso? Claro que sí. Desde el punto de vista, si nos comparamos con los infiernos fiscales europeos, yo quiero vivir en un paraíso, brother. O sea, si tú te pones a ver, ya sea sexual, fiscal, religioso, ¿tú dónde quieres estar? ¿En un paraíso o en un infierno? ¿Dónde quieres estar? No se ría ahí, Jessica. ¿Usted quiere estar en diabólica? En el paraíso, claro, Entonces, en el paraíso. uno de los éxitos que ha tenido la OCDE y el GAFI, sobre todo la OCDE, y eso es producto de nuestra mentalidad bananera y nuestra baja autoestima que tenemos como nación, la cual se refleja en las personas que llevamos eligiendo a los puestos públicos de hace más de 20 años, ¿no? Es que nosotros nos hemos tragado de que el término paraíso es malo. ¿En qué otro concepto el término paraíso es malo? Pero paraíso tiene que ver como por las playas y por... Bueno, pero Panamá Panamá tiene una fiscalidad desde hace más de 100 años territorial, que nosotros solamente, tanto a los extranjeros como a los panameños, cobramos impuestos cuando trabajan en Panamá y ganan sus ingresos en Panamá, que es como debiera ser. Son los infiernos fiscales europeos y los gringos y de Estados Unidos, de que tienen el sistema mundial que corretea y pretende cobrar impuestos también cuando el francés trabaja en Francia, lo que no tengo ningún problema, pero cuando el francés trabaja en Panamá también quiere cogerse su pedazo, ¿no? O quiere que Panamá no acepte esa inversión extranjera sin que lo sapee, y eso no puede ser, ¿no? Porque nosotros somos un país independiente o soberano, creo yo, ¿no?
Eso es lo que yo creo. Yo hablo porque yo estoy convencido, al menos que alguien me mande un memo de Cancillería y me diga que en verdad ya no lo somos, pero yo creo que somos un país independiente y soberano. Y la soberanía para un Estado es lo mismo que la libertad para el individuo. E igual forma, la soberanía es como la virginidad. O se tiene o no se tiene. Tú no puedes decir que medio virgen y tampoco puedes decir que medio soberano. Entonces, nosotros hemos venido teniendo 20 años con una actitud media soberanía y hoy en día tenemos que el Gafi controla el centro bancario, no podemos hacer ninguna ley bancaria y ahora se ha metido con los abogados y no está y ahora para acá es que uno va a comprar un carro o abrir una cuenta de banco tiene que estar llenando formularios de a qué edad se murió tu abuela y vainas así porque hay que complacer al Gafi por un lado y si vemos la fiscalidad la controla la OCDE, ¿no? Y si vamos a ver con lo demás la Agenda 2030 de la ONU, entonces ¿para qué carajo tenemos gobierno? Pues para eso cerremos el gobierno, pongamos a 3 pendejos a hacer un par de vainas que reciban los memos, hagan lo que tienen que hacer, nos ahorramos ese pocotón de plata y de ahí por ahí mismo el circo del mal gusto. Entonces, ¿no? ¿considera usted cuál debería ser entonces la postura de Panamá frente a estos temas, ¿no? Digo, partiendo de la premisa de que somos un país independiente y soberano, el derecho internacional es muy claro. Ni las naciones, ni la OCDE, ni el Gafi son organismos de derecho internacional. Mucho menos tienen la capacidad ni la facultad de estar presionando o poniéndonos en listas negras. Los países se regulan en el derecho internacional por el derecho consuetudinario, que básicamente es la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, que establece claramente y en su artículo 1, ¿no? De que todos los países son iguales ante la ley y eso implica el reconocimiento de una serie de principios y derechos que tiene cada país, como son la soberanía, ¿no? Soy independiente, ¿no? El de no intervención, ningún Estado se puede meter en los asuntos internos del otro, y qué más interno que la fiscalidad y la economía, ¿no? Que tampoco ningún Estado puede imponer su fuerza para obligar a otro Estado más chico a firmar, que es lo que no está carajo haciendo la OCDE y el Gafi desde hace más de 15 años con esas amenazas que no me está torciendo, que nos ponen lista, ¿no? Y también el principio de la igualdad, y también para el punto de vista de nosotros como ciudadanos, todos estos intercambios de información y toda esta transparencia que el gobierno ahora quiere que los contribuyentes tengamos hacia ellos, nosotros contribuyentes privados, ellos, los funcionarios públicos, es una tergiversación de la transparencia, porque la transparencia es al revés. Es del gobierno al ciudadano, no del ciudadano al gobierno. La relación del Estado conmigo debe ser de buena fe. Así lo dice el Código de Comercio, así lo dice el Código Comercial. Y esa buena fe implica que tú no tienes que estar metido en mi empresa viendo mi inventario, exigiéndome facturas electrónicas, ¿no? Y una persecución eterna. No, tú me tienes que aceptar mi declaración de renta, y si tú crees que yo cometí un error, bueno, tú me haces un audito y se acabó, ¿no? El registro de beneficiario, eso es que porque yo tengo que entregarle al Estado quiénes son los dueños de las sociedades. Si él tiene un problema, entonces que vaya a un juez. Eso es el debido proceso. Que vaya, aunque es lo que se hace. Aquí no hay secretismo ni bancario ni corporativo. Eso es otro bullshit, ¿no? Aquí, si alguien quiere averiguar algo, uno va a un juez, como debe ser. Tú dices, hay prueba, el juez dice, ¿tienes prueba? Ok, ve, dale pues. Entonces tienes que levantar el velo corporativo o el banco tiene que seguir la información. Pero eso de que todo el mundo sabe, todo el mundo no sé qué, eso viola mi derecho a la privacidad, ¿no? Y entonces todo eso lo hemos cedido por presiones de afuera. Entonces yo creo que Panamá debería aplicar la retorsión, pero de verdad, y usar el canal para eso también, ¿no? Y los que vengan con el tratado de neutralidad, lo que yo estoy sugiriendo, eso no viola ningún tratado de neutralidad. Y si lo viola, pues salgamos del tratado de neutralidad de una vez por todas, ¿no? Pero ese es otro debate. Y es cualquier barco francés. Yo pongo el ejemplo de Francia, que el embajador se le había declarado persona non grata en vez de condecorarlo con la condecoración Manuel Amador de Guerrero, por el amor de Dios. El representante del organismo que nos tiene en lista negra, en vez de haberlo declarado persona non grata hace más de 10 años, cuando se va, le damos la condecoración de Manuel Amador Guerrero. O sea, eso para mí me da vergüenza decirlo.
Pero por el tema, hay que usar el canal. ¿Cómo? Tú me pones una lista, ok, yo no te voy a parar, pero 100% de multa, te voy a cobrar 100% más. ¿No quieres pasar? Vete para el Cabo de Horno. Ya. Y empezar a cobrar a los barcos de guerra gringos también, porque ellos tienen que pasar gratis, porque eso viola la neutralidad. Yo sí les cobro a los chinos, para poner un ejemplo, y no le cobro a los Estados Unidos. Obviamente ese canal no es neutral. Y yo soy pro gringo, o sea, pero no soy gringuero tampoco. Hay dos cosas diferentes. Hay ¿no? Licenciado, como decía una vez Omar Torrijos cuando firmó el Tratado de Neutralidad, ¿no? Dijo vamos a quedar bajo el paraguas del Pentágono. A mí no me molesta mucho eso, pero me molesta que me metan el paraguas por el FUAS. Tú disculpa la expresión, que es lo que está pasando con todas estas listas. Tenemos 5 años sin embajador americano aquí. Nosotros deberíamos haber hecho lo mismo hace 5 años y no mandarle embajador hasta que ellos pongan el suyo. Licenciado, usted es muy crítico. Usted es muy crítico de la oferta electoral actual. Incluso de la elección sin selección. Incluso la oferta de su partido. Usted que es panameñista. ¿Usted no piensa renunciar o sí? ¿Por qué voy a renunciar? Porque yo quizás se siente más cómodo por la vía siendo independiente. Yo tengo 57 años, yo tengo 16 años de estar metido en el partido panameñista, yo no pienso renunciar. Y ahí... Yo creo en los partidos políticos. El problema no son los partidos políticos, el problema son las personas que a veces están en los partidos políticos. Pero hay personas que se preguntan cuándo va a estar usted en una papeleta electoral. ¿En la papeleta electoral saldría Fulo Linares o saldría Adolfo Linares? Fulo Linares yo creo que saldría, ¿no? Sería más... Bueno, yo no sé. El problema... ¿Cómo sería su plataforma si usted decidiera lanzarse si usted hipotéticamente decidiera lanzarse a la política, ¿cómo sería su plataforma? ¿Vía independiente? Yo creo... ¿Vía panameñista? Los independientes... Eso independiente... Es que me gustaría saber cómo usted haría las cosas. Mira, ya sé cómo los otros las hacen mal. Yo creo que en las próximas, con el mayor de los respetos, yo no voy a renunciar al partido panameñista, ¿no? Yo no creo que el problema está ahí. El problema está en las personas, ¿no? Yo no creo en el término independiente. Yo creo en las personas con independencia de criterio, y eso los hay dentro de partidos políticos o fuera de partidos políticos, así como hay independientes que son unos yesmán y la botas, como hay también miembros del partido político que lo son. Aquí se necesita gente con independencia de criterio, ¿no? Yo creo que lamentablemente con los candidatos que están al ruedo, todos, unos más y unos menos, tienen el mismo discurso de lo que hemos venido haciendo por los últimos 30 años, ¿no? Una especie, y si tú ves ideológicamente hablando, Panamá, aquí los candidatos todos son medio socialdemócratas, hasta el FAT, que es pues, el ñangarismo criollo más radical, ¿no? ¿Qué ñangarismo? Esa es una ideología, así como ellos nos dicen a nosotros los liberales neoliberal, pues yo a los comunistas les digo ñangara, pues ¿cuál es la vaina? Mientras ellos sigan diciéndome liberal, yo les digo ñangara. Pero eso no es despectivo. Eso puede ser a lo mejor no políticamente correcto, por aquí no tenemos, aquí hablamos, para debatir no puede pensar en sus servicios, claro, en microaggression, ¿no? Esa pendejada, ¿no? Pero yo creo que este país, Panamá es un país corcho, siempre flota a pesar de todas nuestras vicisitudes y errores. Y yo creo que aquí lo que se necesita básicamente, no se necesita una constituyente para arreglar, por lo menos reflotar este país y sus finanzas. Yo creo que hay que empezar por primero una reducción del gasto público, pero muy drásticamente. Hoy en día no solamente nos gastamos 2.100 millones de dólares en subsidios todos los años, eso es más que lo que recibimos por la expansión del canal anualmente, 2.500 millones, sin mayor número de estadísticas, a cuánta gente ha salido de la pobreza, cuánto ha ayudado. O sea, por el otro lado tienes una planilla estatal que nos está costando ya 500 millones de dólares al mes, no al año, al mes. Y eso se transfiere no solamente en un costo enorme para los bolsillos de los contribuyentes, sino que también al tener más gente metidos sin hacer nada, la burocracia se hace pesadísima, ¿no? Hoy en día, al ser un trámite en el gobierno, es verdaderamente denigrante, ¿no? Entonces hay que empezar por el gasto público,
hay que desregular la economía, ¿no? Empezando por todas estas normas. Eso no quiere decir que va a haber un libertinaje, pero yo creo que hay que empezar a desregular la economía y para que no haya tanta tramitología, para que las personas y sobre todo las micro, pequeñas empresas puedan empezar a trabajar. Y eso incluye una reforma del Código de Trabajo en su relación laboral, ¿no? Es todo ese engranaje burocrático y rigidez laboral, es la consecuencia directa que tenemos, por la razón de que desde hace más de, por lo menos de los 90, y con todo y el boom que supuestamente hubo en los últimos 10 años, la informalidad de la economía está como en el 40 y pico %, porque ese es el empresario pequeño que, coño, cuando va que no se puede dar el lujo de hacer un contrato laboral normalmente por el riesgo de que si él sale, etcétera, hay que regular. El otro lado es el sistema educativo público. Yo lo cambiaría radicalmente, ¿no? Y yo creo que el Estado debiera concentrarse en financiar la demanda, no tanto construir la oferta, ¿no? Un sistema tipo como el voucher, ¿no? Un sistema como que hay varios videos sobre eso que yo he publicado eso, o sea, y eso no es un invento. Eso lo usan los países Finlandia, Japón, en ciertos estados de Estados Unidos, donde eso básicamente, en vez de el presupuesto del Estado, del Meduca, más o menos anda en 2.500 millones de dólares. Y si tú lo divides entre el número de estudiantes que atiende el Meduca, que son más o menos 800 y pico mil dólares, te sale que, yo después te voy a mandar el video donde están los números exactos, te sale que cada estudiante que está en la escuela nos sale a nosotros anualmente casi $3,000 al año. ¿Tú sabes cuánto cuesta el San Agustín que está en Costa del Este? Menos de 2.500. Menos de 3.000. 2.600, 2.700. Entonces, ahí te estás dando cuenta que estás dando un servicio pésimo, porque lo es, a un costo, y eso es producto del monopolio ese. Yo creo que el sistema ese hay que implementarlo. Hay que romper con los magisterios, no creo que romper los magisterios, hay que separar el secuestro que tiene la dirigencia magisterial en los estudiantes. ¿Y cómo se hace eso? Si tú quieres irte a huelga, haz tú toda huelga, pero tú no me puedes cerrar clase. Y el que me cierra clase está votado y busco a otro maestro. Porque eso que usted está diciendo es bastante controversial. Es decir, entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que te hable palomita de vaina y de unicornios azules y vaina? ¿O que todo es gratis? Y porque nada es gratis en esta vida. Alguien siempre lo paga. Pero entonces habría un efecto de conflicto. Bueno, pero digo, ¿tú quieres a alguien que vaya a arreglar la vaina o a alguien que vaya a patear la bola y sea un cantalante más en la comparsa presidencial que hemos tenido en los últimos 30 años? Tú hiciste una pregunta, yo te estoy haciendo una respuesta, ¿no? Yo puedo ser un poquito jocoso, pero yo hablo en serio. Y yo dije al principio que yo hablo lo que pienso y yo actúo como hablo, ¿no? Yo no sé si mucha gente que está en la esfera pública puede decir eso con la afirmación que yo lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que, y al final, y para terminar, es importante eliminar todas estas restricciones. Y eso no quiere decir, pero yo creo que hay que desregular la economía y traer inversión privada, local y panameña. Y eso, si hacemos esas cosas, Panamá va a subir nuevamente. Y lo bueno con el tema educativo, por un lado, es que el padre de familia, hoy en día, cuando tú vas a matricular a tu hijo en la escuela pública, el padre de familia no puede decidir a qué escuela puede ir. Él dice, a ti te toca esta. A ti te toca esta. Con el sistema actual. El sistema del voucher ese, la plata se le da al papá. Dice, ok, yo te voy a dar $2.500 por niño por año y tú decides en qué escuela la vas a meter. Si la quieres meter en una mía pública, lo puedes hacer también. Pero si no, la puedes meter en cualquier otra. Y eso además va a hacer que haya más inversión privada en escuelas que hayan capacidad, que acepten esos pelados. Y tú vas, y yo con mi voucher dije, esta escuela vale cebo, ¿sabes qué? O te mejora o yo me voy para otra escuela. Hoy en día los padres no pueden hacer eso. Entonces, eso es una forma de quitarle el poder que tienen el sistema educativo sobre la educación de los
hijos y devolvérselo a cada padre. Y además, también yo creo que hay que ampliar, liberalizar, o sea, el currículum educativo no debe hacerlo un burócrata sentado detrás de un escritorio de una manera centralizada. Yo creo que el MINSA puede tener ciertas guías, etcétera, pero cada escuela puede ser libre de desarrollar su currículum, y el que va a decidir es el maestro si lo mete o no lo mete. Digo, pero no, el padre de familia. Y tú puedes tener escuela, o sea, porque hay muchas veces que las escuelas, todavía estamos en un sistema de que a veces hay estudiantes, bueno, yo nunca fui bueno en matemáticas, y a lo mejor yo después de matemáticas elemental, me metieron química, física, y yo era un martirio, y a lo mejor separar y tener, o sea, focalizar las habilidades, promover las escuelas, ¿cómo se llama?, de oficio también. No todo el mundo tiene que ir a la universidad para hacer plata. Aquí en Panamá falta mano de obra calificada, plomeros, electricistas. Carreras técnicas, exacto, que también en Estados Unidos hay tipos que se meten $200,000 a punta de plomería. Carreras también artísticas. Bueno, artísticas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Reducir el gasto público, reducir las regulaciones, liberar el mercado, y dejar que la mano del mercado, que somos todos nosotros, tomando todos los días decisiones diferentes, por medio de nuestras relaciones libres y voluntarias, tomamos nuestras mejores decisiones por nosotros. Porque una cosa es tener el derecho. Yo creo en la solidaridad y yo tengo empatía. Por eso es que me preocupan mis amigos panameños, mis compañeros de las comarcas. Porque cada vez que yo voy allá, a mí en verdad me molesta eso, ver eso. Señor Rilani, pero hay que enseñarle a la gente que el responsable de la vida de cada uno de nosotros, independientemente del nivel que tengamos, somos nosotros primero. Eso no quiere decir que después alguien te pueda ayudar, el Estado, pero somos nosotros. Cada uno de nosotros que tenemos que salir adelante, ¿no? Y con la ayuda, sí, pero somos nosotros. Y la solidaridad siempre es voluntaria. Aquí te quieren a mí me da risa cuando los políticos te hablan y que sí, pero que hay que ser solidario. Y que bueno, pues empieza tú primero, pues. Claro. Empieza tú primero, pues. Quítate todo lo tuyo, solidariza todos tus bienes primero, y después me dice a mí que yo te tengo que hacer. Porque es muy fácil hacer solidaridad con plata ajena. Usted ha mencionado el tema de reformas al Código de Trabajo. Si fuera por mí lo eliminaría todo, pero eso sí creo que causaría... exacto, hacia allá iba mi pregunta. Sí. Entendiendo que tenemos un sector trabajador que cada vez que tocamos el tema de Código de Trabajo, eso, digamos, causaría un conflicto más. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué cosas en el Código de Trabajo usted considera que hay que cambiar? Sin entrar en detalles, yo creo que la relación laboral debe ser libre. El Estado no tiene por qué estar diciendo cuánto es el salario mínimo, cuánto es lo que se quede, cuál es la indemnización, cuáles son los bonos, las bonificaciones. No, eso debe ser una negociación. Una negociación, ¿no? Y mira el salario mínimo. Lo que pasa es que aquí, sobre todo en temas estos sociales, hashtag, ¿no?, de justicia social. Y la justicia social no es ni justa ni es social, ¿no? Ninguna de las dos. Pero a veces la gente piensa analizar las cosas por lo bonito que suenan y no por sus resultados. Y mira el salario mínimo. Tú ves las estadísticas, y hasta hay un señor Quevedo que habla mucho de ese tema muy bueno. René Quevedo. Si tú ves las estadísticas del salario, en Panamá tiene el desempleo juvenil de 16 a 35 años. Es 3 veces la media del desempleo de hace más de 40 años. ¿Por qué? Por las leyes de salario mínimo. ¿Qué es lo que hace la ley de salario mínimo? Te pone una barrera, desde el punto de vista no bonito, de unicornios azules y de nubes rosadas. No, desde el punto de vista práctico económico. ¿Qué es lo que causa el salario mínimo? Es que la gente diga, espérate, porque el salario mínimo es un trade-off. Yo le voy a pagar a una persona para que me produzca más de lo que yo le pago. Eso no es abuso ni esclavitud. Es que nadie va a contratar a una persona que le va a costar una pérdida. Entonces, tú pones un salario mínimo y sobre todo aquí, que lo aumentas cada 2 años, y eso es una barrera de entrada cada vez más alta y más difícil de superar para aquellas personas que son menos capacitadas, que generalmente son los más pobres, ¿no? Entonces, esa es la gente que por el salario mínimo se queda sin la oportunidad de poder tener su primer empleo,
que a lo mejor hubiera entrado barriendo en un McDonald's y después el man sube a flip-flop los hamburgues y después empieza a armar los hamburgues y después puede terminar gerente del restaurante sin tener que graduarse en la universidad. Pero a punta de experiencia y de ir subiendo la escalera con disciplina de trabajo. Pero entonces, esa norma del salario mínimo, lo único que ha hecho en este país, de que aquí tengamos un desempleo juvenil 3 veces más de la media. Y ahí la tenemos. Y cada año, y eso es al único que defiende, al único que benefician los salarios mínimos, son a los sindicatos. ¿Por qué? Porque ellos, al tener un salario mínimo, ellos mantienen su salario artificialmente más encima de lo que el mercado les pagaría. Porque le eliminas la competencia del aprendiz o del pelado que a lo mejor no tiene tanta experiencia como el otro, ¿no? Pero puede ser bueno, ¿no? Puede ser bueno y a lo mejor coge un poquito de mercado, ¿no? Y así empieza. Pero como el salario mínimo es una de las trampas más grandes que dicen los sindicalistas supuestamente para defender. Eso es para defenderse ellos mismos, para limitarle las competencias. Y el sindicalismo, y cuando digo no hay que tenerle miedo, no lo digo de manera rociadera, ¿no? O sea, pero ellos representan a menos del 12% de los empleados de este país, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vaina? ¿No? Digo yo, ¿no? Licenciado, yo le voy a dar el nombre de unas personalidades y usted me va a dar un adjetivo. Ya, no, yo solo... un adjetivo, dos adjetivos. Vamos a ver, loco. Vamos a empezar. Bukele. Bukele, pragmático. Ok, Maduro. Maduro, el de él. Un boliburgués. Xi Jinping. Xi Jinping. Min Sanamavich. Joe Biden. Uncle Bernie, ¿te acuerdas de esa película de Uncle Bernie? Es como un títere, es títere. Para mí es un títere. Bolsonaro. Bolsonaro es derecha conservadora. Petro. Un encantador de serpientes. Trump. Un engreído de derecha también, pero gasta, pero fiscalmente irresponsable. Lula Silva. Suertudo que tiene ese man, un suertudo, loco. Sí. Va a ser presidente de nuevo, a pesar de que fue el embajador de Odebrecht en toda América Latina después de ser presidente. O sea, que Lula, después que fue presidente de 8 años, era el embajador de Odebrecht. Sí. Y cada vez que, antes que Odebrecht entrara a un país, mandaban a Lula, ¿no? ¿Usted cree que Bolsonaro no lleva chance con Lula? Yo en verdad no he venido siguiendo ese tema. Yo no sé. Va a ser entre Bolsonaro. ¿Se puede reelegir Bolsonaro? Así sí, en Brasil se puede reelegir. Sí, no sé. Yo en verdad no. Yo ahora mismo estoy... yo creo que vamos a una elección sin selección si no hay alguien como yo, digo yo, ¿no? Vamos a ver, no sé. Tú me firmes vaina. No, mentira, si yo corro es dentro del partido panameñista. Sí. Eso podría ser una posibilidad. Sí, el que no aspira, no respira, Fren, pero yo no lo he pensado, pero sí, hay personas que me lo han dicho, pero bueno, yo no sé. La realidad es que el partido panameñista, con la salida de Melitón Arrocha y con la salida de Eduardo Quiroz, que es panameñista, y con la salida de Castillo. Melitón no ha renunciado. Bueno, pero digo, es una renuncia tácita. Yo creo, o sea, si yo fuera Melitón, o sea, tú no... Es como yo decía, como la virginidad y la soberanía. ¿No? O sea, o está o no está. Tú no puedes estar y que voy a irme independiente, pero voy a estar inscrito, ¿no? O sea, yo diría que no necesitas una ley para decirte que se lo vaya, pero bueno, cada quien hace lo que quiere. Pero yo creo que eso deja una encrucijada ahora mismo en el partido grande, porque no hay, supuestamente Melitón Arrocha y Catrín Levy eran aspirantes a la candidatura primaria contra José Blandón. Al irse ellos dos, pareciera que no hay más nadie. Al menos que de repente yo... Fulo Linares. Yo no sé, porque igual no. Pero eso, yo no, todavía no pensaba en eso. Pero eso hay una realidad. Yo soy de la opinión que el partido panameñista debe ir con un candidato propio en estas elecciones. A pesar de lo mal que salimos parados con el gobierno anterior panameñista. Pero yo creo que tenemos que rifárnosla. Hay un desgaste... En Panamá hay un desgaste de todos los partidos y yo creo que el tema no va a ser un tema de partidos, sino más bien un tema de personas. Hay una falta de liderazgo
un vacío de poder que lo estamos viendo tanto del gobierno como de la oposición, sobre todo de la oposición, porque el gobierno tiene su pedazo de poder por ser gobierno, ¿no? Entonces pero hay la posición, a mi criterio, los candidatos desde Rómulo Rux, de Blandón, Lombana o lo que sea, a mi criterio, desde la pandemia para acá, pudieron haber hecho alguna cosa y nunca dijeron nada. Pero se pueden unir, al parecer, en una super coalición. Yo no sé, yo no creo que se van a unir, yo no creo que esa tampoco es la solución. El problema es que todos ellos son iguales. Yo soy diferente. Yo no sé si voy a ocurrir, pero yo por lo menos yo no soy como ellos, ¿no? Una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. De ahí entonces, tiene su eslogan. No, eso diferente. Era Plaza César cuando estaba chiquito. Pero entonces yo creo que tenemos que buscar a un candidato que tenga la posibilidad de, dentro del partido, que tenga la posibilidad no solamente de unificar el partido, sino también tener cierto arraigo afuera del partido entre independientes, preferiblemente alguien que no haya sido funcionario en los últimos 20 años. No es que me estoy definiendo yo, pero yo... yo creo que su jefe de campaña podría ser Adriana. Adri sin Insta y Adri sin TikTok. ¿La conoces ya? De la pelada. Esa sí es influencer, pero ella es profesional. ¿Usted se imagina haciéndole la campaña a usted? Sí, éxito. Sí. Pero vamos a ver, digo, todavía falta bastante para las primarias, eso que va a ser en junio, julio del otro año. Vamos a ver. Ni lo afirmo, ni lo niego, sobre todo no lo niego. Señor Linares, usted también ha sido promovedor ha estado haciendo ese llamado a la Asamblea Nacional para que discuta el proyecto de ley sobre cáñamo, que podría, ser un trampolín, ¿no?, para el sector productor panameño. ¿Qué considera usted que es lo que está frenando la discusión de ese proyecto? ¿Por qué no se ha llevado adelante? Bueno, es verdad, el proyecto, por algunas razones que desconozco, no se ha discutido en 3 años, pero hay buenas noticias. Antes de ayer me llegaron noticias de que parece que el proyecto va a empezar a discutirse en septiembre, si Dios quiere. La industria canábica no solamente implica la parte del cannabis medicinal, que el cannabis medicinal es marihuana, ¿no? El cáñamo es la planta de cannabis, pero que no tiene niveles muy bajos del cannabinoide THC, que como dicen el panameño es el que traba, ¿no? El que vuela. No, pero también, no vuela, esa no te pone a volar, te traba, ¿no? Te traba, ¿no? De vaina, no hay que tener, no vas a ver elefante, ni tampoco paradito rosado, esa vaina, eso es puro cuento. Pero el THC también es altamente medicinal, ¿no? Entonces, el cáñamo es como dice una manzana roja y una manzana verde, ¿no? Entonces, el cáñamo se usa básicamente para productos industriales. De la flor se pueden sacar diferentes aceites, inclusive comestibles, como si fuera una especie de aceite de oliva. Aquí lo venden en ciertos healthy stores. También tú puedes sacar de la flor cannabinoides que no son psicoactivos, ¿no? Que no es el THC, CBD, el más famoso, por ahí CBN y otros, y tú con eso puedes hacer cremas y cosas, cosméticos, inclusive el CBD se usa hasta en el café y para comestibles. Del tallo, que esto es del tallo tú puedes sacar la fibra, con eso tú puedes hacer, con esa fibra tú puedes hacer, por ejemplo, pulpa para papel. Puede ser un reemplazo muy ecológico, mucho más ecológico para el papel que hoy en día se saca desde los árboles, que tienen que esperar 30 años para que crezcan. El cáñamo es como buena maleza, por eso le dicen weed, es una maleza grande, pero es una maleza, crece en 90 días. Entonces tú sacas el cáñamo, el papel más resistente. Por ejemplos históricos, los primeros libros que salieron cuando salió la imprenta se imprimieron en papel de cáñamo. La Biblia de King James, las historias de Shakespeare, las velas de la Pinta, la Niña y Santa María, las sogas, las velas, toda la ropa de los marineros era hecha de cáñamo. Tú puedes sacar fibras para hacer telas tan finas como la seda, los Levi's originales los Diablos Fuertes originales eran de cáñamo. Del cáñamo tú sacas pinturas. Entonces, toda esa industria y sobre todo bioplásticos.
Sobre todo que ahora estamos aprobando unas leyes que eliminan una serie de bioplásticos, de utensilios de plástico de un solo uso como botellas, ¿no? Frascos de medicina, los Q-tips, carrizos, todo eso lo puede hacer igualito de bioplásticos de cáñamo. Entonces, eso va a hacer que no solamente traer un cultivo nuevo al sector agropecuario que tiene alta demanda, sino que vas a poder impulsar, vas a habilitar una materia prima que va a poder utilizarse en industrias panameñas que se instalen para sacar todos estos productos que son nuevos, ¿no? Los bioplásticos, las botellas, los barrizos o pinturas que sean. Y con el desecho de ese cáñamo tú puedes hacer unos bloques como si fueran de concreto. Los gringos le llaman hempcrete, ¿no? Eso, que es un concreto, es cal con fibra de cáñamo, agua, y esa arena es mucho más liviano, pero es más fuerte, es resistente, no se quema, etcétera, etcétera, etcétera. En lo personal, yo estoy trabajando desde hace más de 4 años. Y yo estoy un poquito apurado porque ya se me querían ir. Y yo creo que por eso fue que entonces yo no sé, pero si Dios quiere se aprueba la ley. Yo estoy con un grupo de americanos que vamos a construir una planta de procesamiento de cáñamo, una inversión de más de $25 millones en Coclé, en Agua Dulce, en el interior, ¿no? Donde aquí todas las inversiones se hacen en canal. Aquí estamos haciendo una inversión donde vamos a montar una planta para procesar y sembrar el cáñamo con los colonos panameños. ¿En qué situación se encuentra ese proyecto de ley? Bueno, el proyecto de ley está hecho, el proyecto de ley se hizo en el Ejecutivo y entonces se presentó en la Asamblea, en la Comisión de Comercio el 19 de octubre, el 8 de octubre del 2019, pero ya, si Dios quiere, ya parece que se está moviendo la cosa, así que lo más seguro se apruebe. Se inicia el primer debate. Sí, pero se puede aprobar antes de que se acabe esta legislatura, porque hay tiempo suficiente y yo creo que se va a aprobar. Así que eso es una buena noticia. Licenciado, ya en la recta final del podcast, nosotros tenemos unas preguntas de rigor que le hacemos a todos los invitados. Preguntas cortitas. ¿Y qué género y vaina? Sí. Preferencia sexual y vaina. Tal vez algo de eso. Me está poniendo nervioso lo que pasó. ¿Ah? Va la primera. Lenguaje inclusivo, todes. ¿Has escuchado eso, no? ¿A favor o en contra? Mira, cada quien puede hablar como quiera. En mi época hablaban jeringonza, ¿no? Y que chitú, chilán, no sé qué vaina, no sé qué. Usted puede hablar lo que quiera. Lo que no puede hacer es utilizar la fuerza del Estado a obligarme a que yo lo diga. ¿No? Eso es tan sencillo. Cada quien puede, si tú quieres hablar con lenguaje inclusivo, tú puedes hablar con el lenguaje inclusivo. Pero lo que tú no puedes hacer es hacer una ley e imponerme que yo te hable. Y yo en lo personal, si me llega una persona y dice que, oye, yo quiero que tú me llames todes, bueno, yo te voy a llamar todes porque yo también, a mí no me, si él quiere que, yo voy a llamar a la gente como ellos quieren que se llamen. Lo que no está bien es que ellos me vengan a utilizar la fuerza del gobierno por un decreto y una ley a obligarme a mí a hablar. Ese es el problema. Con todo lo que tiene el inclusivo. Es como también con las cuotas de género. La misma cosa. ¿No? Yo soy padre de 2 hijas profesionales, además de hermosas e inteligentes, a quienes yo les he tratado de mandar el mensaje de que a ellas nadie les va a regalar nada. Ellas tienen que trabajar duro por lo que quieren, de una manera honesta y sin joder a nadie, ¿no? Y las cuotas de género para mujeres o para gente color, o para chinos, o para pelirrojos, si algún día lo hacen, porque yo soy más minoría que todos esos otros grupos. Y encima zurdo, pelirrojo zurdo, no hay en Panamá nada más que yo, ¿no? Pero zurdo no políticamente. Pero cuando tú haces una cosa, tú dices, aquí hay una ley porque cada junta directiva tiene que tener 2 mujeres. Entonces, el mensaje que tú estás mandando es que las mujeres son mantequilla. ¿Sabes lo que es mantequilla? Cuando estaba en la escuela que iba a jugar basquetbol 6, que ese mano lo pique, que mantequilla, que bueno, juega, pero si hay que buscar mantequilla para el otro lado. Ese es el mensaje y yo no quiero que mis hijas no son mantequilla, ¿no? Y yo he trabajado mucho como padre de familia y para educarlas y tratar de guiarlas, de que sean mujeres con mentalidad fuerte e independientes. Y eso es lo que se hace con cuotas. Y en un país como Panamá, que ha tenido presidentas mujeres de la República con Mireya Moscoso. Hemos tenido Graciela Dixon, que además es mujer negra, presidenta de la Corte, ¿no? Y hubo 2 presidentas más, Mirza Aguilera de Franceschi, creo que también, ha habido 2, ¿cómo se llama? La que fue... ¿La que tenemos actualmente?
la que tenemos actualmente, ahora Emérita Guerra, en la Asamblea tuvimos Balbina, presidenta, Aníbal Ábrego, presidenta, en la Cámara, en el sector privado tenemos a Marcela Galindo, presidenta, en la PED ha tenido como 3, Batieleta, la Victoria Fije, Elisa Suárez. Creo que el CONEP ha tenido 2 presidentas, la Pelada Estaquijano, y en la Asociación Bancaria, la presidenta de la HCBC. ¿De qué estamos hablando? Mérito, no Claro. cuotas. Mérito, exacto, no cuotas. Okay. Cuotas no, porque la cuota te dice que eres mantequilla. Usted no es mantequilla, usted está aquí por usted, no por cuota. Claro. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Mira, yo creo que yo escribí hasta eso, sobre eso. Yo escribí, en el 2015 yo saqué un artículo en otro periódico. Ustedes todavía no estaban, en el 2015 no estaban todavía, ¿no? Sí, Bueno, en el 2015. Yo soy católico, yo no voy a misa, ni tampoco digo Dios primero cada vez que digo una palabra, pero yo no rechazo mi upbringing, de iglesia católico, aunque no me gusta Pancho, yo soy más de la línea de Juan Pablo II. Yo creo que una cosa es el matrimonio religioso, de cualquier religión, musulmana, judía, católica, cristiana, lo que sea. Y dentro de ese matrimonio, si yo me quiero casar bajo las normas, bajo los dogmas de una religión, como feligrés de la misma, yo debo cumplir esas normas religiosas, ¿no? Pero otra cosa es el matrimonio civil, ¿no? Y algunos le llaman unión. Para mí eso es un tema semántico que no vale la pena pelear en eso, pero para el concepto, yo voy a usar la palabra matrimonio para explicar la cosa. El matrimonio civil es otra cosa y el Estado no debiera decirle a otra persona, a 2 personas adultas con capacidad de tomar decisiones voluntarias y libres, de que puedan tener una relación contractual para vivir en comunidad, porque eso es lo que es al final el matrimonio civil. No es el religioso, sí, que es dogmático. El religioso es la ley de Dios. El civil regula relaciones humanas, naturales, terrenales. Entonces, el Estado no debiera hacer una distinción entre preferencia sexual. Así que yo sí creo que se está violando las garantías y derechos de una minoría al prohibírseles por ley de que el matrimonio solamente sea hombre y mujer. Eso es un error histórico que tienen no solamente Panamá, sino todos los países latinoamericanos que tenemos una cultura católica, antes había una influencia legislativa muy fuerte de la iglesia en estas normas. Y por eso, por ejemplo, en Panamá tienes esta, que es obviamente una influencia de la iglesia católica. También, por ejemplo, que el día obligatorio por el Código de Trabajo para ir día libre sea el domingo, y no puede ser, no puede ser pactado. Y que, bueno, yo claro, no quiero domingo, yo quiero el jueves. No tiene que ser domingo, si no tiene que pagarlo, no sé qué. ¿Por qué? Esa es otra, a mi criterio, es otra decisión de política pública influenciada por la iglesia que hay que superar. Y al final de cuentas, el Estado no tiene que estar preguntando a nadie, o sea, si yo me quiero unir, porque al final esa relación de matrimonio civil tiene repercusiones legales hacia el Estado entre la pareja, ¿no? Ya sea de herencia, de decisiones de salud, ¿no? De muchas otras cosas, de tributarios también, hogar en común. Así que yo creo que Panamá debe dar ese paso, ¿no? Así que, y la cosa es el enfoque de no discutir o no confundir el matrimonio civil con el matrimonio religioso, porque son 2 cosas diferentes. Legalización de la marihuana para uso recreativo. Mira, yo de igual forma y siguiendo en la misma línea que estaba planteando, yo creo que el Estado no debe, bajo ningún concepto,
regular, mucho menos prohibir hábitos y costumbres del ciudadano, ¿no? Y eso no solamente tiene que ver con el tema de la marihuana, sino también con el tema, yo no fumo cigarrillos, pero también tiene que ver con el tema de los cigarrillos. También tiene el tema también, ya sea de la sal o de lo que sea, o de las medicinas, ¿no? En el sentido de que cuando yo tomo medicinas, yo voy a un profesional médico idóneo, etcétera, etcétera, y yo debo decir, y si yo quiero fumar, hey, de repente Enequén, pues, ¿no? Lo que sea. Y si yo me hago un daño a mí mismo, yo soy el que me estoy haciendo el daño. No hay nadie más. Ah, no, que si tú agarras el carro y te chocas, bueno, también lo puedo hacer con alcohol, pues. Claro. O también lo puedo hacer sobrio. Que el alcohol pasó por un momento también. Vamos a hablar de la guerra contra las drogas. Yo con lo único que estoy a favor de Petro es su posición con la guerra contra las drogas. Porque la guerra contra la droga, al igual que con la Guerra Fría, ¿no? Y le decían fría porque ni Rusia ni Estados Unidos, ellos no estaban peleando, pero la guerra la hicieron en Centroamérica, ¿no? Y la guerra ideológica, la verdadera guerra, que no fue fría, la caliente de la época de Guerra Fría, se hizo en Sudamérica con las guerrillas y en Centroamérica, y los muertos los ponemos nosotros, ¿no? Nosotros. Y igual pasa con el narcotráfico. El narcotráfico, toda prohibición, pasó con el alcohol en la época de Al Capone. Toda prohibición, lo único que hace es crear un mercado negro y un aumento de la criminalidad. Y Panamá, que el único pecado es estar en el medio del país mayor productor, Colombia, y el país mayor consumidor, Estados Unidos, y encima tienes a México, que es el mayor distribuidor. Entonces nosotros nos comemos el cuento de que el problema del narcotráfico, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según el Gafi, es de Panamá. Entonces yo creo que sí, yo creo que hay que acabar la guerra contra las drogas, hay que legalizar. Cuando se habla de legalizar, no es un régimen de que tú vas ahí sino que, por ejemplo, sobre todo las drogas duras, tú las se deben regular y controlar, pero no, o sea, quitarle el mercado negro a la mafia y regularlo, darle impuestos, garantizar pureza para que haya, y además todo lo que te ahorra en inversión, en financiamiento, ¿no? Digo, en educación, en research, ¿no? Investigación, pero no, sí. O sea, mira el tema de las armas de destrucción masiva. Que eso es por lo que el último el Gafi nos está jodiendo, ¿no? Dice que es que Panamá no tiene vainas para prevenir el financiamiento del terrorismo y la venta de armas de destrucción masiva. Y que, espérate. ¿Qué tiene que ver Panamá con armas de destrucción masiva y con financiamiento del terrorismo? Entonces, si usted pone a ver quiénes son los países que más fabrican y por lo tanto exportan armas de destrucción masiva en el mundo. Estados Unidos, Francia, Holanda, España, Inglaterra, ¿no? Todos países de la OCDE. ¿Y cuáles son sus países? Entre otros. Japón, pero bueno, Japón no nos jode mucho. Pero ¿y quiénes son sus mayores clientes? Los países árabes y del Asia Menor, la cuna del terrorismo hoy en día. Entonces, ¿cuál es? ¿Me explico? El Gafi nos jode a nosotros. ¿Tú quieres acabar con el financiamiento del terrorismo? Entonces, regula o cierra las empresas de todos estos países europeas y gringas que están haciendo negocio. Y que encima se lo venden a los terroristas, pero que quieren joder que a la sociedad panameña. Finalmente, la última, pena de muerte, ¿a favor o en contra? Yo no estoy a favor de la pena de muerte. Hay veces que se merece gente que muera, pero yo creo que desde el punto de vista jurídico, yo creo ferviente como liberal, sí. Una persona que piensa con una mentalidad liberal. Yo creo que tú no puedes acabar con la vida de un ser humano. El Estado no debe acabar con la vida de un ser humano, ni mucho menos una persona cualquier otra. Así es una opción que se pudra en la cárcel si es necesario, pero yo no creo en la pena de muerte. Y también porque así sea, porque hay, no sé cuántos porcentajes, pero hay, yo no sé si es un 3 o un 4% de personas que nos condenan
y fueron después inocentes. Eso también para mí es suficiente razón, así sea un 0.1, para que pues, aceptar además una pena en países como Latinoamérica, que no tenemos solidez institucional y no tenemos Estado de Derecho, no hay separación de los poderes. Esas normas es simplemente peligroso. Peligroso. El Estado hay que quitarle poderes, no darle poderes, ¿no? Entonces, es como la ley de extinción de dominio, ¿no? Eso es, le estamos otorgando al Estado una herramienta para convertirse en un verdugo de todos nuestros ciudadanos. No sé si ustedes han leído esa norma. No. La discrecionalidad es horrorosa. O sea, hoy en día hay normas en el Código Judicial Penal que te dicen claramente cómo tú debes apresar los bienes. Toma tiempo. Bueno, sí, pero tampoco es que tienes que ir a un juez, autorizar, el juez te diga, hey, efectivamente se prueba que hay un vínculo y entonces tú lo acoges. Pero aquí dicen que simplemente es intuición e inclusive te pueden extinguir los dominios de tus bienes, aun si vas a juicio y sales inocente. Entonces, ¿cómo así? Salí inocente, pero me quitaste mi vaina. ¿Cómo así? O sea, esa vaina es horrorosa. Y en Estados Unidos se llama el Civil Asset Forfeiture. En I speak English as a second language. Tú me disculpas, ¿no? A Civil Asset Forfeiture. Y en Estados Unidos... Es la misma. Los gringos son los que lo están poniendo, pero ellos lo quieren, ellos lo están usando porque ellos van a usar, ellos son los que los primeros le van a decir, ven acá, brother, se repeteman ahí, no sé qué. Pero para bypassear los tribunales. Entonces, pero tú te imaginas que el presidente del que fue Panamá en el 2009, ¿no? Con el director de ingresos que tenía en ese momento, que ahora todavía está preso, ¿no? ¿Te imaginas ese poder de esa gente para llegarte, pues, y te quito, pues, y entonces no hay recursos? El que tiene que demostrar, se voltea la carga de la prueba, que es otra violación a un derecho fundamental de presunción de inocencia, ¿no? Porque de una manera de intuición me congelaron la vaina, entonces yo tengo que demostrar que es mío, ¿no? Es al revés. El que me tiene que demostrar que yo he hecho algo malo es el gobierno, no yo. Entonces, esa ley no debe pasar, pero yo creo que van a pasar como se nos ha pasado 20 años pasando todo lo que nos envían. Pero esa sería horrorosamente mal. Se va a prestar políticamente, pero rapidito, y los gringos les va a valer 3 pepinos, porque al final a los gringos les importa lo que es de su interés, ¿no? A ellos les importa, y si al final nosotros caemos a mano de Saúl, ellos van a aplicar el tratado de neutralidad, la enmienda de Conchini, y se van a quedar con el canal, y nos vamos a quedar aquí con Saúl. Porque los gringos, así son todos los países. Todos los países velan por sus intereses, y eso es así. Eso como debe ser. Y Panamá, el gobierno de Panamá, tiene que velar por los intereses de los panameños. Eso no me dice que yo soy egoísta, ni que no soy empático. No, pues todo el mundo hace lo mismo. Ahora, lo hacemos civilizadamente. Y sobre todo, no lo podemos hacer de una manera como si fuéramos Congo. Licenciado, ¿no? Muchas gracias por visitarnos. Que no tomé café, brother, porque te imaginas si hubiera venido con el café prendido. ¿Ah? Muchas gracias por visitarnos en este nuevo episodio. Ninguno de los candidatos presidenciales que hay ahora se atreve a tocar estos puntos así. Ninguno. Y ojalá me equivoque. ¿No? Pregunto. Sí, ninguno. Cubrimos muchos temas, licenciado, y usted es bienvenido, más que bienvenido, al Metro Podcast. Dale, tú me invitas, yo vengo. O sea que yo a mí ya, yo no tengo, yo no soy así como, yo no soy candidato, a mí nadie me sigue, ¿no? Por ahora. Jessica Calles, pues. Muchas gracias, Jessica, un placer, hombre. Gracias. Y aquí lo que están backstage, al equipo. Backstage. Por otra edición del Metro Podcast. Ya nos fuimos 1 hora y media, loco. Esperen en los comentarios a ver qué podemos. ¿Eso lo sube cuándo? ¿Cuándo va a subir? La próxima semana. Okay. En los comentarios, a ver, coméntenos sobre las opiniones que acaba de dar el licenciado Linares. Y bueno, hasta una próxima edición.